buenísimo que los Piojos nos hagan semejante regalo a los 25 años del Cosquín. Y el Cosquín de este año fue el primer Cosquín en la historia que vendió muchísimas más entradas sin el anuncio de la grilla que con el anuncio de la grilla. ¿Y a qué se lo adjudicas? Que la gente tomó la experiencia Cosquín como una experiencia que no quiere perderse y que quiere ir. Claro. Y a lo mejor confían en que nosotros vamos a hacer lo posible para que estén las bandas que les van a generar momentos inolvidables. Sí. Y la verdad que está buenísimo. José, ¿cómo estás? Bien, muy bien, loco. Gracias por invitarme. Yo creí que había sido el año pasado, no, pero fue el año pasado. Que, bueno, no pasó tan rápido entonces. No, pero fue un año y yo quería arrancar por ahí justamente porque hablamos de que era la edición más grande de la historia, la del 2024, y ahora no puedo escapar de hablar de lo mismo porque... Sí, es una edición impresionante. Claro. Cuando terminó el festival me empezó a colgar una espada de Damocles, que yo mismo me colgué. Porque al ser los 25 años, uno siente la necesidad, por el número nomás, de que tiene que hacer algo especial. Y lo primero que anotamos es el rock argentino. La música argentina, los artistas argentinos. Y entonces empezamos a pensar en eso y hicimos mucho del esqueleto. Y bueno, había un poco un rumor de que podían volver los Piojos, entonces guardamos el espacio para los Piojos. Después, a mitad de año, no hubo más noticias y lo hablamos con ellos y fue muy hermético, entonces medio que nos asustamos un poco porque la llegada de los Piojos tiene mucho que ver con el nacimiento del Cosquín. Entonces, en los 25 años, que estén divididos los Piojos, las pelotas, que fueron el sostén de eso, fue muy importante. Entonces, esta es la edición más grande de la historia, pero no solo por la cantidad de artistas, sino porque muchos de los artistas llegan en su mejor momento. Claro. O sea, los Divididos están pasando un muy buen momento. Airbag está pasando un muy buen momento. Los Babasónicos están pasando un muy buen momento. Los Piojos, ni te cuento, vuelven, van a hacer una vuelta histórica. Y lo mismo pasa con artistas muy importantes, qué sé yo. El Rusito está pasando por un buen momento. Woz está pasando por un buen momento. El Dillon también. Catriel y Paco, que después del Tiny Desk hicieron una cosa grande. Nicky en su rubro también muy bien. La Delio Valdés está pasando por un gran momento. Mariano Mellino. Porque también cuando vimos la parte de la música electrónica, que está Solo Otero, DJ Pareja, hay un montón de DJs pequeños, pero también está Juan Hansen, Mellino, Julian Lewis, Popov, Deadmau5, que forman parte de la line-up, que tampoco van a estar tocando tarde. Eso va a haber también vamos a romper paradigmas y a lo mejor Deadmau5 esté tocando al atardecer, por ejemplo. Entonces, también jugamos con eso, pero esa espada que me colgué, que me obligaba inconscientemente a tener una edición fastuosa, fuimos a buscar artistas internacionales, pero por ahí nos dimos cuenta que acá Argentina y Latinoamérica estaba pasando por un momento tan bueno musical que hicimos mucho foco en esto. Claro. Por supuesto, pensando en que el día sábado, por ejemplo, a lo mejor uno tiene la grilla para 3 días, porque tenés Divididos, Airbag, Guasones, Ratones, Los Deca, Babasónicos, Woz, Dillon. No te va a gustar, La Vela, Cruzando cualquiera el Charco, puede cerrar. Conociendo Rusia, cualquiera de los que están puede cerrar. Están los Indios, está Coino, está el Zar. Entonces vos decís, está Hilda Lizarazu, cualquiera puede cerrar. Ese día tengo el tributo a Papo, que es si bien es un gusto que yo me quiero dar, es un regalo que le hago al público del Cosquín Rock, al público más grande, porque hablé con el Bolsa Rodríguez, con Julie Ruth, con Luis Robinson, con el Bota, con Nico Rafeta, para armar este homenaje en la casita del blues bien hecho al Carpo. Y ellos propusieron una cosa muy interesante que me la propuso Miguel Villanueva, el Bota. Yo le sigo diciendo Bota, Miguel, no te enojes. Pero, ¿cuántas veces se va a cambiar? Claro, ¿sabés qué me dijo? Me dijo, ¿sabés quién tiene que ser el violero del tributo? Celeste Carballo. Y Celeste va a ser la guitarra líder del tributo a Papo. Van a cantar canciones ella, el Bota, Julie, y también va a haber otros invitados. Entonces, hay un montón de contenido para ver y muchas cosas para ver en esta nueva edición de Cosquín Rock.
Mencionaste, una de las primeras bandas que mencionaste fueron Los Piojos. Justo ayer se armó un lío bárbaro con el tema del bajista, que ya lo saliste a aclarar vos, lo salió a aclarar Ciro. Pero a lo que iba es, ¿cómo te quieren? Porque es la única ciudad del interior donde van a tocar. Es la única ciudad del interior donde van a tocar. Por fuera de Buenos Aires, porque Sí. tiene La Plata y solamente Cosquín. Sí, la verdad que nosotros los queremos mucho, ellos nos quieren mucho, tenemos una muy buena relación con todos. Pocho es un gran tipo con el que además me ha tocado trabajar en otros proyectos. Pocho ha trabajado en varios shows con su productora 300 de La Renga y la verdad que es un amigo. Esta industria está llena de amigos, pero también la amistad y los negocios a veces no van paralelamente. Entonces, en este caso serán las dos cosas y estuvo buenísimo que Los Piojos nos hagan semejante regalo a los 25 años del Cosquín. Hay 3 bandas que vos lo dijiste al pasar son sinónimos del Cosquín. Te diría 4 con Papo, que lamentablemente ya no está. Pero Las Pelotas Divididos y Los Piojos son... Y te voy a nombrar otra que no la tenés en el radar, que son los Babasónicos. Babasónicos, sí. Babasónicos han sido muy importantes en la historia, del Cosquín. En un momento neurálgico del Cosquín, cuando Jorge Gisburg lo convencen de hacer un festival en la Plaza Próspero Molina, los Babas no dudaron y estaban en el momento de Jessico. 2005 fue. Sí. Los Babas decidieron acompañarnos y era muy importante ese acompañamiento. Y además yo tengo una relación divina con Adrián y con los chicos, los quiero muchísimo y ellos me acompañan mucho. Mirá que este año, te voy a ser honesto, cuando hablé con el Edu Roca, que es el manager de Babasónicos, me dijo que la decisión este verano era no hacer actividades, terminaban en diciembre y a lo mejor hacían algunos festivales el año que viene, pero no iban a ir al Cosquín. Y la banda dijo, no, solo 25 años tenemos que estar. Así que también son. Las Pelotas tocó en todas las ediciones, todas, absolutamente todas, y en una tocó 2 veces. Claro, tiene más shows La Pelota en ¿Qué Cosquín ediciones del Cosquín? porque tocó un día 2 veces. Exactamente, un festival 2 veces. Después, los Divididos tuvieron un montón de tiempo sin tocar, pero siempre fueron el sinónimo del Cosquín. Los Piojos, ni a hablar, pero estuvieron 15 años ausentes. Y los Babasónicos estuvieron en casi todas las ediciones, salvo 1 o 2 ediciones que por una cuestión de agenda, porque estaban en México, no pudieron estar. Pero siempre estuvieron. Es más, Babasónico estrenó en un Cosquín, en esta plaza, en el Valle de Punilla, una canción que es muy significativa en cuanto a concepto para explicar lo que es Cosquín Rock, que es fiesta popular. La estrenó en Cosquín. Vos sabés que no sabía, ese es un dato que me estás dando. Mañana me junto con Adrián, que es un gran anfitrión, te aviso además, tema de cría cuando lo ves, y le voy a preguntar a ver si se lo acuerda. Tiene una memoria el hijo de puta que seguro se acuerda. Me se va a acuerdo acordar que todo. Lo dijo. Fiesta popular. Fiesta popular. José, antes de grabar nos explicabas que cuando terminan los Cosquines hacen un estudio para ver cómo resultó la cantidad de público, si creció, si no creció, las franjas etarias. ¿Nos podés describir eso? Porque es muy interesante. Mirá, hace 9 años empezamos a trabajar en sustentabilidad. Y para poder evaluar la sustentabilidad y no decir yo soy gentil con el medio ambiente, hay que estudiar el impacto. Eso nos llevó a estudiarlo con empresas que lo hacen y junto con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos empezamos a trabajar en todo un atenuante y en la compensación de la huella de carbono. La huella de carbono se compensa de diversas maneras. Una es comprando certificados de huella de carbono, porque vos tenés que medir la cantidad de gente que viene en avión, la cantidad de gente que viene en micro, la cantidad de gente que viene en auto, todo lo que genera el impacto económico para que el impacto ecológico. Hicimos huella de carbono, hicimos compost gigantes, hicimos, se llama sembrar, paneles solares en escuelas pequeñas y escuelas rurales de la zona. Todo esto forma parte de un trabajo y empezamos a medir el impacto social, el impacto económico y el impacto ecológico del Cosquín. Y salieron resultados muy interesantes. Primero, que el derrame económico es millonario para el Valle de Punilla, de la cantidad de gente que se queda hasta 2, hasta 3, hasta 4 días, motivo del Cosquín, el transporte interno, las combis internas, las comidas, los hoteles, los restaurantes. Es la industria que más le genera a Córdoba durante el mes de febrero. O sea, nosotros somos una industria sin chimeneas que le generamos un movimiento económico a Córdoba similar o mayor que cualquier empresa industrial gigante, hasta constructora de autos, que están radicadas en Córdoba.
Eso es un dato muy importante. Y el segundo es social, muy genial. Empezar a estudiar de dónde vienen, por qué decidieron venir. Y más del 54% de las personas que asisten al Cosquín en la última edición fueron mujeres. Y más de un 10, un 15% lo decidieron de manera grupal como una salida de mujeres solas. Claro. Independientemente de la artística, independientemente de los músicos que tocan, independientemente de los inconvenientes que significa ir a un festival al aire libre, grupos de mujeres decidieron venir a visitar el festival y tomaron sus aviones o sus combis o alquilaron un bus o lo que sea y vinieron. ¿Cuándo cambió el público de Cosquín? Yo creo que en el 2016, 2017 el público de Cosquín en realidad no empezó a cambiar, sino que muchos chicos que a lo mejor habían venido con los padres ya empezaron a venir solos. Muchos de esos chicos a lo mejor hoy tienen nenes chiquitos que escuchan a Nicky, que escuchan a Lucra, que escuchan a Catriel y Paco, a Woz y a Dillon, y a Sala Malacara y a los Swagger Boys, y seguramente esos chicos le pidieron a los padres ir, y hoy, en el 24, esos chicos a lo mejor tienen 12, 14 años, y va un padre llevando 10, 12 chicos. Y la mutación tuvo que ver no solo con los estilos musicales que se incorporaron en el Cosquín, sino también tuvo que ver con el público. Porque el público de Cosquín cambió, porque muchos de los tipos que hoy, después de 25 años de festival, tienen 55, 60 años, quizás no podían seguir yendo al Cosquín con esa asiduidad. Entonces empezaron a ir sus hijos, y sus hijos tienen otros gustos musicales y también tienen los gustos musicales de los padres. Y eso nos generó un gran movimiento interesante en lo que es la renovación de público. En la vida de los artistas y en la vida de los festivales, si el público no se renueva, no se puede continuar, porque uno se queda sin el sostén que es la gente. Y el Cosquín de este año fue el primer Cosquín en la historia que vendió muchísimas más entradas sin el anuncio de la grilla que con el anuncio de la grilla. ¿Y a qué se lo adjudicas? Que la gente tomó la experiencia Cosquín como una experiencia que no quiere perderse y que quiere ir. Claro. Y a lo mejor confían en que nosotros vamos a hacer lo posible para que estén las bandas que les van a generar momentos inolvidables. Sí. Y la verdad que está buenísimo. Y nos puso muy bien. Y también estaba el artista más convocante de todos los tiempos. 12 cuotas sin interés. Ese es imparable. ¿A qué hora toca? ¿No? Che, pero cuando anunciaste Los Piojos, ¿no se potenció? Sí, verdad, por supuesto. Los Piojos son una máquina de procrear entradas. Los Piojos son importantísimos. Los Piojos significan para muchas personas mucho en su vida. Hay muchos amigos míos, yo inclusive, mis hijas, tenemos una conexión con Los Piojos muy especial. Yo particularmente también con La Renga, pero que Los Piojos toquen en el Cosquín, me vienen fotografías de mis hijas chiquititas con remeritas de Los Piojos, cuando hacíamos gira con Los Piojos por el interior de la Argentina, o cuando hicimos una vez en Gualeguaychú un festival de la cerveza Patricia. Yo tengo todavía la imagen de mis dos nenas, una de 4 años y la otra de 8, 9, con la remerita de Los Piojos, sacándose una foto con Andrés. Claro, claro. Sabés que mientras decías lo del público, de lo que los padres llevan a los hijos, después van los hijos, o un padre con un grupo de amigos, entrevisté a Dillon la primera vez que tocó en Cosquín, y por supuesto le pregunté si conocía el festival de nombre o si había ido, y contó que la mamá lo llevó a ver a Cirio y los Persas. Ah, mirá. Y que la mamá lo había llevado a ver a Cirio y los Persas y que lo había metido en el pogo y que era muy loco para él. Que por ese día tocaba Ciro también, que era muy loco para él estar tocando en el mismo festival donde tocaba una banda que él había ido a ver con la mamá. Hay un montón de eso. Yo siempre veo amigos míos que a lo mejor de otros rubros y los veo ahí en el Cosquín, un tipo que a lo mejor lo ves toda la vida de traje y lo ves en el Cosquín con una remera y decís, ¿qué haces? ¿Te disfrazaste para venir al Cosquín? Me dice, no, boludo, vengo con mi hijo y la divierto. Y había... Yo sé que meterse en el pogo para algunas personas significa acercarse un poquito más al escenario, ¿no? Pero tengo muchos amigos que lo han logrado hacer con los hijos y como yo he tenido la experiencia de viajar a muchos festivales, gracias a Dios, con mis hijas, fui a Glastonbury, fui a Coachella, fui a Benicassim, fui a Roskilde, fui a Coachella, y en muchos de los festivales que fui con mis hijas que tocaban por ahí en épocas en las que nos tocaban las vacaciones, mis hijas me decían, algún día vamos a ir a la playa, vamos a poner una mantita, una heladerita, en la época en la que van todos de vacaciones. Y yo les dije, cuando ustedes tengan 25 o 30 años me van a agradecer haber ido
a Glastonbury, a Wacken. Wacken en el Festival de Heavy Metal no la pasaron tan bien, pero yo sí fui feliz. Pero sinceramente creo que la experiencia festival en familia es un programa, por donde lo mires. Es un programa muy divertido, ir, juntarse, que unos vayan viendo una cosa, que otros, juntarse en un patio de comida o en un lugar de recreación o algo, y está muy bueno. Sabiendo además que nosotros laburamos mucho para que suceda eso y estudiamos mucho la experiencia para que cada vez la gente la pase mejor. Yo tuve la oportunidad de ir que fui a trabajar a las 4 ediciones del Cosquín de la Plaza. Fui a cubrirlo para una radio comunitaria de Rosario, por aire libre. El primero, recuerdo que estaba abierto, o sea, había un montón de gente, la plaza no estaba llena, y había un montón de gente que lo veía de afuera, estaba abierto, se podía ver de afuera. Sí, sí. De las esquinas. Claro. El segundo ya estaba tapado y ya había, no sé, a lo mejor el doble de gente. Ya el tercero y el cuarto desbordado. ¿Cuándo empezaste a pensar que Cosquín podía durar lo que duró? En la primera edición creíamos que era la única edición en que no se volvía a hacer. La segunda, más todavía, porque la segunda nos tocó en febrero del 2002. O sea, a 40 días del quilombazo. Y después tuvimos otro golpe muy fuerte, que fue, nosotros fuimos el primer evento masivo, digamos, posterior a Cromagnon, donde estuvo el Gessel Rock en enero y nosotros en febrero. Y fue una edición muy dura, muy compleja, se perdió muchísimo dinero. Los socios que estaban conmigo huyeron porque dijeron, nosotros no tenemos esa guita para poner, me dejaron solo ahí. Y ahí creí que era el final del festival. Y después empezó a crecer mucho más de lo que yo me había imaginado. Y el año pasado, que fue un año muy intenso, trabajé físicamente mucho. O sea, tuve que ir de un lado para otro, volver, Cuando terminó el festival, terminé un poco cansado y dije, che, tengo 53 años, ahora tengo 54, no sé cuánto me da el físico para hacerlo. Porque el problema es que yo no me imagino el festival de taco. O sea, no me imagino el festival, llamar a las bandas, organizarlo. Si una me dice, no voy a estar porque no quiero estar ahí, bueno, listo. No me imagino no llamándolo 10 veces, convenciéndolo, dejame hablar con los músicos, ofrecerles algo que artísticamente les cierre a ellos y que les sirva al festival. No me imagino bajando los brazos. Entonces, no sé cuánto me va a dar el físico para seguirlo. Obviamente que el Cosquín es un montón de gente, no es que si yo no estoy, el Cosquín va a seguir funcionando y a lo mejor es hasta mucho mejor. Yo no sé cómo me lo imagino en el futuro a mi puesto en el Cosquín Rock, pero creo que el festival ha crecido muchísimo, que es un festival muy importante para la República Argentina y muy importante para el interior de la República Argentina. Y yo siempre lo digo, no es un eslogan nada, Argentina necesita entre 10 y 20 festivales más para consagrar al público la experiencia festivales. Hay un montón de gente que puede vivir festivales en otros países, pero en Argentina hay pocos festivales, ¿no? Están los festivales de folclore tradicionales que suceden en el verano, ahora volvió el Quilmes, el Lollapalooza es un festival importante que ya tiene 10 años, pero necesitamos 20 de esos. Sí, tener el Varadero, el bueno, Harlem, está el Bandera ahora que está buenísimo en Rosario, Bandera, el Varadero. El Harlem en Santa Fe. Entonces, hacen falta festivales que generen experiencias parecidas a las del Cosquín. Uno en Mendoza, en la zona de Cuyo, otro en el norte argentino, que sean experiencias festivaleras, ir y pasar 2 días y ver un montón de bandas y entender a qué hora tenés que entrar y cómo hacer para programarte tu agenda. En el mundo han caído, se han cerrado un montón de festivales, en el año 2025 y 2026 van a cerrarse más festivales en Inglaterra, en España, en Francia, porque habían como saturado el mercado. España tenía casi 1000 festivales entre junio y septiembre. Muchos de los festivales son en ciudades, bancados por alcaldías, pero es difícil. Nosotros con el Cosquín somos un festival boutique y lo hicimos 4 años en Fuengirola, ahí en Málaga, cerca de Málaga, en la Costa del Sol, y ahora una alcaldía nos ofreció desarrollarlo de cero en una localidad como Valladolid, nos ayudan con algunas cosas, nos facilitan cosas, y es la primera edición del Cosquín Rock en España que fueron todos españoles. Ah, mira. Y que nosotros sentimos que dimos el primer paso para que el público español hable de un festival con su Cosquín, el Cosquín, como le digan lo que quieran. Pero ya en la alcaldía tuvimos un escenario en la ciudad de Valladolid, en el medio de la plaza,
donde tocaron bandas de Valladolid invitadas por nosotros y bancadas por nosotros. Dentro de nuestra inversión pusimos un escenario para que toquen bandas. Tocaron Los Hombres G, tocaron Ar de Bogotá, Crystal Fighters, tocó Ciro, tocó Nafta, tocó Anita B. Queen, tocaron Steve Aoki. Hubo una grilla heterogénea donde hubo mucha presencia argentina, pero también mucha presencia española y se notó. Por la crisis económica se habla de que bajó un 40% de las ventas de los shows. Por lo que decís, Cosquín Rock no se ve reflejado. Quisiera saber si lo ves en las producciones que haces en el resto del año. No puedo decir que haya sucedido, por lo menos en lo que es Córdoba y mis colegas. Yo soy el presidente de la Cámara y mis colegas hemos mantenido el nivel de venta. En los últimos días, quizás, principio de noviembre, finales de octubre, sí ha habido una pequeña caída en lo que son los artistas más pequeños y medianos, que a lo mejor metían 800 y van a meter 500, o a lo mejor metían 1000 y van a meter 700. Pero lo que es masivo no. Paul McCartney fueron 40.000 personas, La Renga metió 43.000 personas, todos los shows, Andrés Calamaro está agotado hace 2 meses, los Babasónicos agotaron la semana pasada, Duki agotó en un día, que toca el año que viene. Yo siento que todavía no se ha trasladado a ese sector, pero no tengo ninguna duda de que va a suceder. Creo que va a ser un verano muy duro. Como te dije, el Cosquín salió a la venta con mucho tiempo de anticipación. Fue el primer festival que puso 12 cuotas sin interés. El 80% de las personas que compraron las entradas anticipadas lo compraron con esta modalidad. Entonces, la gente confió en las cuotas, se endeudó todo. Ahora vamos a ver cómo va hacia el final, pero el Cosquín va a tener una edición muy importante, va a ser muy parecida a la edición que agotamos en el 2023, perdón. José, entiendo que te gusta siempre tomarte un tiempo sin trabajar en el Cosquín para ver un show que, bueno, que lo querés ver y disfrutar sin trabajar. ¿Cuál va a ser ese show en esta edición 25? Seguramente vea la primera hora de Los Piojos, si tocan más de una hora, y voy a ver el tributo a Papo completo, sin lugar a dudas. El de Papo voy a verlo, hablo mucho con el Bota y todo, por los ensayos y todo, estoy al tanto de eso, y lo voy a ver. Es más, es muy probable que en ese show yo esté coordinando para que lleguen los artistas que van a formar parte del tributo en tiempo y forma para que suban a tocar. José, la última vez que viniste no te quería preguntar anécdotas, porque a todos los lugares donde vas te preguntan anécdotas, pero esta vez no quiero escapar, pero quiero que me cuentes una en particular. La pelea que hubo con 2 minutos en un Cosquín porque no se iban del predio, ¿es cierta o no? Es complejísima. En el 2005, que fue el Cosquín Rock más difícil que me tocó vivir, porque económicamente fue un colapso, había escenarios temáticos de rock and roll, de heavy metal, de punk y de reggae. En el de punk tocaban un montón de bandas punk legendarias y no me acuerdo si nos trajimos a Suicidal Tendency o alguna de esas bandas. Ahí me ayudaba el Gordo Tórtola y mi amigo Andrés Viñolo. Y me llaman por teléfono y me dicen, che, el de la combi no los quiere llevar más a los 2 minutos, qué sé yo. Llego y estaba todo pálido, el tipo estaba re preocupado. Y toda la combi llena de basura, de bolsas de basura. Las combis paraban, del Cosquín venían al backstage y paraban en un lugar que estaba al lado del comedor de los músicos. Y ahí estaba como la basura de la noche anterior, que eran restos de comidas, todo se lo habían tirado adentro de esta combi. Y el señor lloraba, era un señor mayor. Entonces le digo, ¿qué pasó? No, los de 2 minutos se enojaron porque yo les hice tirar las drogas y me tiraron todas las bolsas de basura dentro de la combi, es mi medio de trabajo, mirá cómo está, los tapizados. Lloraban, estaban mal el señor. Me agarré una calentura, entonces fui y no me acuerdo quién estaba padeciendo del managerazgo en ese momento, y le digo, acá no van a volver nunca más ustedes, están locos, un pobre señor, todo. Entonces dice, no, pero es que el tipo nos trató mal, nos gritó, nos bajó a la policía, nos revisaron, casi nos hace meter en cana, bueno. Y los 2 minutos me dijeron, ese es un hijo de puta, todo. Resulta que, bueno, aclarado la situación, arreglamos con el tipo de la combi, nos pusimos, se la limpiamos, le cambiamos el pasaje, le pusimos algo más dócil, no me acuerdo a quién le pusimos, que no eran los 2 minutos. Y los 2 minutos se volvían esa noche en un micro que volvía a Buenos Aires directamente.
durante toda la noche, el único problema que realmente tuve fue que los 2 minutos querían más cerveza, y querían más cerveza, y querían más cerveza, y querían más cerveza, y querían más cerveza. Y en un momento digo, basta, boludo, no hay más cerveza, no me rompan las pelotas, eran las 3 de la mañana, ya habían tocado los 2 minutos, se estaba yendo todo el mundo del predio, y me llaman que faltaban los 2 minutos de subirse al micro, y que el micro se iba en 1 hora, y que el chofer del micro había decidido irse. Y lo buscábamos, y no lo encontramos, hasta que lo encontramos en un camarín, en la parte de atrás del predio, que habían hecho habían sacado todas las cervezas que habían sobrado de todos los camarines, las habían llevado ahí, en una mesa, y estaban en una tertulia hermosa. No voy a negar que son hermosos y que era hermosa. Entonces le digo, muchachos, se tienen que ir ya, qué sé yo. Bueno, y se van. Pero no suben al micro. Y el Mosca y uno más, no me acuerdo cuál de los dos. Bueno, el Mosca y uno más de los 2 minutos, 4:30 de la mañana, yo me estaba yendo, me dicen, che, boludo, nos dejó el micro. ¿Cómo nos dejó el micro? Sí, nos dejó el micro. Le digo, ustedes son unos boludos. Así que los agarré en mi auto, ellos no lo deben recordar. Y los llevé, totalmente dado vuelta, a una cabaña a donde quedaban 2 lugares disponibles y se quedaron ahí, después nunca supe más. Y durante mucho tiempo estuve sin contratarlos. Entonces abrían los shows en Córdoba, decían, Palazzo, la concha de tu madre, truc, y arrancaba el show. Estuvieron enojadísimos. Después hicimos las paces, tocaron en el Cosquín de Colombia, en el de Uruguay, en el de Paraguay, en todos lados. Y este año les prometí que iban a estar y en el quilombo que tuve me los comí. Así que les debo una disculpa pública y los voy a poner el año que viene en el escenario principal en un horario central. Bueno, entonces tenemos de Cosquín Rock 2026. Aseguro. Sí, tenemos Cosquín Rock 2026 y van a estar los 2 minutos, tener la primicia. Bueno, José, gracias por venir siempre. Gracias, y que salga todo bien. Dale.